Muy buenos días. Muy buenos días. Iniciamos con la mesa número 2. ¿Les puedo pedir si guardan silencio, si son tan amables? Muchas gracias. A los asistentes les ruego que pongan en modo de silencio su celular. Vamos a iniciar la mesa 2 sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Participan en esta mesa Manuel Hernández Rodríguez, Juan Carlos Guerrero Valle, Jorge Alberto Silva Silva y el doctor Leonel Pérez Nieto Castro. Vamos a iniciar con la participación del maestro Manuel Hernández Rodríguez con el tema la adopción y restitución internacional en el marco del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del ponente. Actualmente es procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Querétaro. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Coordinador de la maestría en Derecho con énfasis en juicios orales de la Universidad Mondragón, México. Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Privado y maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctorante en Derecho con orientación constitucional, penal y derechos humanos con INDEP. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Manuel. Tenemos 20 minutos. Claro que sí. Antes que nada, es un gusto y un privilegio de verdad estar en este seminario tan importante a nivel nacional y precisamente el impacto que tiene para todos los estudiosos del derecho internacional. Y bueno, realmente es un privilegio. Gracias por la invitación, Presidenta Roselvira Vargas Vaca. Muchas gracias por esta invitación y organización espectacular de este seminario. Igualmente es un privilegio poder compartir esta mesa con Juan Carlos Guerrero Valle. Muchas gracias, amigo. Qué gusto saludarte. Igualmente con el doctor Leonel Pérez Nieto Castro y por supuesto el doctor Jorge Alberto Silva. Y bueno, pues vamos a platicar acerca del tema de restitución internacional y adopción. Daré algunos comentarios respecto al tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, algunas consideraciones. Partiré desde algo básico que es lo que ya muchos de nosotros conocemos. El tema de restitución solamente es para contextualizar y lo enfocaré al Código Nacional. Como ustedes saben, en el tema de la Convención de Sustracción Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes menores de 6 años se da la figura cuando se traslada o se retiene a estos niños y adolescentes menores de 6 y obviamente de manera ilícita, sin el consentimiento de uno de los progenitores, vulnerando así el derecho o de convivencias o de custodia, ya sea de manera de hecho o de facto o en su momento porque se ejerce de manera judicial, ya sea provisional o a través de una sentencia. Esto es importante porque ahí es donde en muchas ocasiones se tiene conceptualizado que se requiere forzosamente una resolución judicial y no lo es, simplemente se ejerce de facto. De igual manera, en este tratado habla acerca de un juez ordenador en el cual pues solicita, en este caso, la restitución, ya sea a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el juez que conoce es un juez de ejecución. Aquí lo importante es que a veces hay algunas malas praxis y se llega a malinterpretar esta figura, pero vamos a platicar de ello más adelante. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos hablan acerca de que el juez puede dictar algunas medidas. Estas medidas, una de ellas es el aseguramiento. Realmente en la mayoría de los estados se maneja el aseguramiento de los niños y adolescentes en los centros asistenciales, en las famosas casas hogar. Sin embargo, la buena práctica es que podemos llegar a una mediación para evitar la prolongada institucionalización de estos niños que han sido asegurados para evitar un traslado ilícito nuevamente y dejarlos a veces con el padre que ha retenido trasladado, pues podría en riesgo precisamente un nuevo traslado y obviamente estar pues, buscando y localizando a estos niños y niñas en el interior del país. Esto implicará entonces poderlo asegurar y aquí lo importante es que podríamos solicitar la variación para que pudiera estar con algún otro familiar significativo.
en su momento con algún tío, con algún abuelo, y en su momento con, incluso si llega a estar en el procedimiento, él Se solicita. congeló la imagen y el sonido. ¿Ya se escucha mejor? ¿Sí? No, ¿No? Ustedes me avisan. es que más bien estamos congelados, pero está congelado esta computadora, no, no el Zoom. Ah, ok. Permítame, ¿eh? Sí, estoy a la orden. Ya, algo le pasó y se está reconectando, perdón. Muy bien, Ya. no estoy a la orden. En ese sentido, entonces los jueces pueden solicitar el aseguramiento con algún otro familiar significativo o incluso con el solicitante de la restitución cuando éste llega directamente al lugar donde se va a tramitar el procedimiento de restitución. Es importante que entonces se puedan llegar a acuerdos a través de un mecanismo alterno o en su momento el juez pueda solicitar la variación para evitar la prolongada institucionalización. Es una medida que se contempla en el nuevo Código Nacional. De igual manera, el no pronunciarse de una guardia y custodia definitiva es fundamental a efecto de que solamente sea una medida cautelar provisional. Y algo muy importante es que, sí lo menciona en el Código Nacional, de que ninguna autoridad judicial fuera del domicilio de residencia tiene la facultad de estar decretando guardas y custodias cuando hay un traslado o retención ilícita, porque era una práctica, un mecanismo que realizaban los abogados, que al momento de que llegaba una persona que había retenido y trasladado ilícitamente, llegaban directamente ante juzgados, solicitaban alguna medida cautelar y el juez, para proteger en este sentido dice, el interés superior de los niños, pues decretaba alguna medida cautelar y cuando venía la diligencia de restitución, querían con esta guardia y custodia previamente evitar el aseguramiento o evitar la diligencia. Sin embargo, pues no sería así, no sería el mecanismo, aquí ya lo plantea de manera muy clara para evitar precisamente malas prácticas de los abogados que luego llegan a prometer que con una guardia provisional, con un juez que no es competente, pues podría ser o suficiente para evitar una restitución y en su momento el procedimiento fallas de técnicas le voy a aseguramiento. pedir, entonces vamos a cambiar el orden de la presentación y le voy a pedir entonces al... Sí, voy a pedirle por favor al doctor Leonel Pérez Nieto Castro que haga el uso de la voz. El doctor nos va a hablar de los comentarios en torno al nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Voy a leer una breve currícula del doctor Leonel. Es profesor de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador nacional, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Expresidente también de esta academia. Consultor emérito de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y representante de México ante la UNCITRAL, La Haya y entre las conferencias interamericanas especializadas en Derecho Internacional Privado. Tiene una amplia obra publicada en el campo de la materia de Derecho Internacional y el Derecho Comparado. Es fundador del Seminario Nacional del Derecho Internacional Privado y Comparado. Adelante, doctor, tiene 20 minutos. Muy buenos días. Me toca hablar de una parte del código. Creo que para todos nosotros, excepto para los de Monterrey, al parecer, la entrada en vigor de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, desde mi perspectiva, es un gran progreso. Me hago cargo de que en México el centralismo es un cáncer, pero al mismo tiempo lo pienso en función de otros países. Por ejemplo, el caso de España, el caso de Francia, que son países que conozco bien, y Alemania, bueno, Alemania es federal, que conozco bien por lo menos Francia y España, en donde hay un gran centralismo y sin embargo son países que se han desarrollado muy bien. O sea, el uso del centralismo, el exceso del centralismo es lo que perjudica. En este caso, yo estoy consciente de que hacer un solo código y procedimientos civiles para toda la República es invasor de las legislaciones estatales. No hay duda alguna. Pero pues ya lo tenemos, es el código que tenemos y ahora hay que empezarlo a desmenuzar.
Hay una serie de disposiciones procesales que ya hacían falta y hay otras que se han modernizado y uniformizado y que van a ser de mucho provecho para el país, para el derecho internacional privado y para quienes nos hemos dedicado, en mi caso toda la vida, a difundir la materia, la materia desde una posición moderna. Dicha publicación es muy gratificante. Hay algunas disposiciones del... No quiero. La normatividad del código, que es muy necesaria, como lo ha sido siempre, entre los jueces. Yo voy a abordar rápidamente dos temas, que es el de la competencia en materia internacional y el de la determinación del derecho extranjero. En cuanto a las cuestiones de competencia, después de que los jueces mexicanos estuvieron ayunos de reglas precisas para determinar la competencia judicial de jueces extranjeros, hoy tenemos ya aquí en el código una regla y un seguimiento que pueden hacer los jueces para que no tengan problema a ese respecto. Pero la evolución sucedida en la materia especialmente se da a partir de la Conferencia de La Haya, la Convención de La Haya de 2019 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y comercial. Y también el convenio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro, convención de la que México es Estado parte. Vamos ahora a referirnos exclusivamente al artículo 1117 del Código, en el que se establecen los principios de competencia. Primer principio es la ley del domicilio del demandado. Aquí tenemos un principio que nosotros teníamos introducido en nuestras disposiciones constitucionales desde 1917. En el artículo 121, fracción tercera, segundo párrafo, se dispone precisamente que las sentencias sobre derechos personales solamente serán ejecutadas en otra entidad federativa cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de su domicilio a la justicia que lo pronunció. Ustedes ven que es una disposición verdaderamente moderna, y es tan moderna que ya tiene prácticamente dos siglos, porque esta disposición, 3 siglos, porque esta disposición nos viene directo de la Constitución
de los Estados Unidos de América, artículo 6º, que es que fue el que nosotros copiamos con una pésima traducción y lo hicimos nuestro artículo 121. Pero miren ustedes cómo una disposición de hace prácticamente 3 siglos sigue intacta, porque es una disposición muy clara, muy precisa y que va a la realidad. Entonces, esto quiere decir que hay 2 clases de vínculos: el de la autonomía de la voluntad de la persona, que es para someterse a cualquier tribunal que le parezca, y el domicilio de la persona como factor determinante de la competencia jurisdiccionalmente. Para cualquier lector, estas soluciones parecerán y son muy sencillas, y es de lo que se trata: hacer un derecho internacional privado lo más sencillo posible, sabiendo nosotros de las grandes dificultades que existen, pero lo tenemos que mostrar exteriormente y para uso de los jueces de una forma muy clara. Los tribunales del continente americano han usado históricamente al domicilio como punto de contacto para la determinación de la ley aplicable a la persona, porque en su gran mayoría, por diversas razones, han usado ese punto de contacto como una manifestación de lo que fue ese profundo territorialismo latinoamericano, del cual afortunadamente ya vamos saliendo. Sin embargo, es en sí el domicilio un punto de contacto cercano a la persona en esta época de la globalización. Fracción segunda del mismo artículo. En caso de declaración de ausencia o declaración especial de ausencia por la desaparición, la del domicilio del último, será la del domicilio del último lugar de residencia habitual del ausente o desaparecido. Aquí, pues, ustedes lo saben mejor que yo, la declaración de ausencia de una persona es un proceso totalmente trascendente, está regulado muy detalladamente por nuestro, bueno, estaba por nuestro, no, no, sí está por nuestro Código Civil Federal, está regulado por nuestro Código Civil Federal, artículos 648 a 719. Y de forma precisa se determina todo lo que tiene que hacerse en materia de ausencia de la persona. Y aquí la determinación del punto de contacto es precisamente esta del último domicilio, el último lugar en donde, o sea, es último domicilio o última residencia para determinar, en todo caso, el último lugar a donde la persona se encontró. La fracción tercera nos dice que en caso de restitución de niñas, niños y adolescentes, el del lugar donde se encuentre. Nosotros hemos notado, por lo menos yo he notado en la lectura del código, una serie de faltas, podría yo decirlo. Quizá los internacionalistas privados somos excesivamente meticulosos en nuestro trabajo y se necesita que seamos meticulosos porque se requiere mucha precisión y entonces hay fallas. Yo atribuyo esas fallas, quiero atribuirlas al legislador. Yo he tenido la experiencia desde 1987, cuando me tocó negociar las reformas de 1988 con el Congreso. Me di cuenta de que tenemos un Congreso efectivamente de elección popular, pero se queda ahí. Son gentes electas que, bueno, representantes, pero no tienen ningún conocimiento, tienen conocimientos muy estrechos. Incluso los que son abogados no tienen la menor idea de las cosas, entonces hay que explicarles. En el 87 acabé por formar un seminario como este para los jueces
para que pudieran, perdón, para los legisladores pudieran entendernos qué era lo que queríamos decir. Y aquí está un error. En el artículo, en la fracción tercera, se refiere a la restitución de niñas, niños, adolescentes, cuando nosotros hemos usado históricamente como sinónimo menores. Los menores es el concepto que nosotros usamos, cubre toda esta lista. En la terminología moderna es, como les decía, es menores, es como se le debe conocer, pero aquí tenemos una falla, porque dice que será competente en caso de restitución el juez de niñas, niños y adolescentes del lugar en donde se encuentren. A donde se encuentren, eso no es ningún punto de contacto, es una tontería. Quien puso eso no tiene la menor idea de lo que escribió. A donde se encuentren, no quiero yo bordar sobre este gran error, solamente señalarlo. Esto nos va a traer muchos problemas y yo creo que la academia debería ya estar haciendo una propuesta de reformas al código nuevo, reformas, se valen los ajustes todavía para que se corrijan estas fallas. Bueno, entonces ahí tenemos un punto de contacto, bueno, algo que quiso ser un punto de contacto, pero que no existe, el lugar donde se encuentra. No lo hemos tenido nunca como punto de contacto. 4. En los asuntos de relaciones de filiación, curatela, tutela y de la residencia habitual de los hijos o pupilos adolescentes, si el actor es alguno de estos o su representante, este también podrá elegir el foro del domicilio del padre o de la madre tutora. Esta fracción solo advierte una falla de redacción, seguramente de parte del legislador, que consiste en señalar que se trata de los hijos o pupilos adolescentes y enseguida establece dos supuestos, si el actor es alguno de estos o su representante. Evidentemente, en el primer supuesto no será posible porque, como el propio código lo señala, se tratan de adolescentes que son menores de edad y por tanto no tienen capacidad para escoger. Capacidad jurídica para el escogimiento de la jurisdicción, para elegir el foro. Entonces, pues aquí también la redacción es bastante deficiente. Quinto, en acciones reales sobre bienes inmuebles o muebles, será el lugar de la ubicación de los bienes. Aquí estamos repitiendo la misma fórmula del artículo 121, fracción segunda, que es la fórmula antigua. Sin embargo, hoy en día, y ustedes lo saben, los muebles, que es nuestra designación o su concepto para designar a toda una serie de bienes, como son los valores, los títulos valor, las acciones, las marcas, las patentes, todos esos son bienes y deben estar, según el código, sujetos al lugar de su ubicación. Esto es un absurdo porque no se aprovechó una ley federal para hacer regulación o reglamentación del 121 y haber hecho la distinción. Inmuebles, lugar de su ubicación, muebles, lugar de su registro. Ese es lo que procedía, pero aquí se la pasaron de noche. En sexto, la autoridad jurisdiccional mexicana competente para ejecutar una sentencia o laudo o resolución proveniente del extranjero será la del domicilio del ejecutado o del lugar donde se encuentren los bienes sobre los que podrá ejecutarse la sentencia. Aquí el código nos muestra una disposición clara y sencilla que, además de incluir a los laudos, está basada en dos puntos de contacto tradicionalmente adoptados por México y en general en el mundo: el domicilio del demandado y el lugar de ubicación de los bienes. Séptimo, para el
discernimiento de personas que pertenezcan a grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad que les impida la emisión clara de su voluntad, es competente la autoridad jurisdiccional del foro de residencia de estos será competente la autoridad jurisdiccional del foro de la residencia de estos, y si el foro no se conociere el lugar donde se encuentren. Aquí, el lugar donde se encuentren quizá pudiera ser aceptable en cuanto a que una vez que se acaban los puntos de contacto enumerados, no queda más que la facticidad, pero no ponerlo como principio como lo vimos con anterioridad. El octavo, cuando de acuerdo a las reglas del litisconsorcio pasivo innecesario, debiera ser llamada a una autoridad extranjera ante la cual se celebró el acto materia de la litis, la autoridad jurisdiccional competente será la del lugar donde se encuentre el funcionario o la autoridad determinada. Está bien, es una disposición que está bien, pero le faltó, por supuesto, mucha redacción para poderle dar el sentido que se necesita. 9. Para conocer de las acciones relativas a obligaciones derivadas de un hecho ilícito, la autoridad jurisdiccional competente será la del foro en que se produzca el daño o el acontecimiento que deriva la acción, salvo que se trate de demandas por responsabilidad por el producto, en cuyo caso el foro competente será el del domicilio del productor o el lugar de producción del bien. Esta disposición, habría que verlo, es nuestra, es de la academia, y lo que está aquí precisándose es la posibilidad de una doble opción para la víctima que pueda demandar al productor o pueda demandar al productor, al origen del bien, o pueda demandar a quien fabricó el bien, que pueden ser dos personas diferentes. Esto es con la idea de que se le dé la opción de la ley más favorable en la determinación de daños y perjuicios, que en nuestro caso, por nuestro entronque ya y nuestra pertenencia al bloque económico norteamericano, pues muchos productos vienen de los Estados Unidos y muchos productos pueden causar daños, y entonces quizá sería más factible escoger la ley de los Estados Unidos del productor, que va a otorgar una indemnización mucho mayor que la nuestra. Bueno, ya me están increpando para que yo termine. Todavía tengo más que decirles. De todas maneras, ustedes lo saben, nuestros trabajos se publican, se van a publicar por la academia y ustedes pueden consultarlo. Quisiera ya no robarles más el tiempo y decirles que en cuanto al tratamiento del derecho extranjero, creo que se ha logrado, artículo 1175, una muy buena indicación de los pasos que el juez mexicano debe dar, de la utilización de la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad competente para el trámite de estos asuntos y la parte propiamente judicial. Y concluyo. En este brevísimo recorrido intenté dar una idea, aunque sea general, de algunos de los aspectos sobresalientes de este nuevo y moderno código que ahora nos reúne para comentarios. Lo importante es destacar la necesidad y compromiso de nuestra academia de iniciar el análisis de este código en lo que tiene que ver al derecho internacional privado, y ojalá nuestras críticas y comentarios se den a conocer al legislador para ayudar en la función
para nuestros jueces y en general para la abogacía. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por ajustarse al tiempo. A continuación vamos a escuchar la ponencia de Juan Carlos Guerrero Valle. El título de su trabajo se denomina Algunos